Hoy vamos a dar un salto desde Aristóteles hasta el estoicismo para analizar un poco la perspectiva de esta corriente filosófica helenística sobre el tema del mal. Ese será nuestro tema de hoy. Entonces yo, como siempre, pues les doy la bienvenida a Senda Filosófica y bueno, pidiéndoles que se suscriban, que le den like a los videos, que comenten, que sugieran temas. Ahorita estoy desarrollando esta serie de contenidos sobre el mal porque me parece realmente productivo, diría yo, interesante, necesario como parte de nuestra formación en el tema de la filosofía, saber qué se pensaba sobre el mal como parte del desarrollo del pensamiento filosófico. Así que de esta manera pues yo les digo bienvenidos nuevamente a Senda Filosófica y voy a entrar directamente ya en materia. El problema del mal en la historia del pensamiento, estoicismo, asumir lo inevitable. Los estoicos se mantienen en un monismo teísta, defendiendo la armonía del cosmos que, al ser el cuerpo de Dios, es perfecto. Por lo tanto, Cleantes y un amplio grupo de estoicos reaccionan contra Aristóteles y su Dios ajeno a la creación, que es lo contrario a la postura que ellos mantienen. Recordemos que Aristóteles nos decía o nos dice que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el tema del bien o el mal en el mundo. Para él simplemente el hombre es el responsable de todo cuanto le acontece en estos dos sentidos, en el tema de lo bueno y lo malo. Los estoicos no están de acuerdo con eso porque ellos tienen una visión totalmente diferente en cuanto a lo que son Dios y el mundo y cómo se relacionan. Y por eso se habla de un monismo teísta. Entonces yo, antes de continuar desarrollando la base del tema como tal, el tema del mal, quiero dar una breve explicación sobre lo que es el monismo teísta. Es una corriente filosófica que busca reconciliar la fe en un Dios creador con la idea de una realidad últimamente unificada. En otras palabras, propone que todo lo existente, incluyendo Dios y el universo, es en esencia una sola cosa. Entonces, desde la perspectiva de este monismo teísta de los estoicos, Dios no es aparte del universo. Dios es parte integral del universo. Y esto nos recuerda un poquito a Spinoza y nos recuerda un poquito, no sé si en el mismo sentido, a Hegel con su espíritu universal. Ahora, ¿cómo funciona esta idea del monismo teísta? Primero que nada, una única sustancia. A diferencia del dualismo, que postula dos sustancias básicas como mente y materia, el monismo sostiene que existe una única sustancia primordial de la cual todo se deriva. Para el monismo no hay una mente aparte y una materia aparte. Segundo, Dios como la sustancia primordial. En el monismo teísta, esta sustancia primordial se identifica con Dios. La
la sustancia de la cual todo se deriva. Dios no es solo creador del universo, sino que es el universo mismo en su totalidad. En este caso tendríamos que decir que Dios es uno con el universo. Dios y el universo son una misma cosa. La tercera o el tercer aspecto de esta idea, todo es uno. Esta perspectiva implica que todo lo que existe está interconectado y es parte de un todo cósmico. No hay una separación fundamental entre lo divino y lo material. Visto de esta manera, Dios literalmente está en todas partes. Es uno con el universo. Ahora, pasa lo siguiente. Partiendo de los aspectos que nos explican cómo funciona esta idea, ¿qué tipos de monismo teísta existen? Panteísmo. Dios es idéntico al universo. No hay distinción entre el creador y la creación. O sea que si estamos viendo todo lo que está a nuestro alrededor y nos estamos viendo nosotros mismos, literalmente estamos viendo a Dios. Eso desde la perspectiva del panteísmo. Ahora, en relación al panenteísmo, Dios abarca y penetra todo el universo, pero también trasciende a él. Dios es mayor que el universo, pero está presente en cada una de sus partes. O sea que en este caso, la naturaleza de Dios supera a la naturaleza misma del universo. Dios es superior al universo del que es parte, al que está integrado. Es superior en todo sentido. Esta sería una visión panenteísta. Ahora bien, volviendo al tema de los estoicos, al estar Dios identificado con el cosmos, bien y mal quedan ahí incluidos, haciendo por lo tanto inevitable el mal. Sabiendo que es irreversible la existencia del mal, solo queda amoldarse a esa circunstancia secundaria para poder mantenerse en armonía con los demás y aprovecharla para sacar conocimiento de ella. Esta postura es llamativa porque hay una pregunta y esta sería la explicación desde la perspectiva del estoicismo. Hay una pregunta muy frecuente que se hacen las personas y que para mí en cierto sentido o de cierta manera no tiene sentido. La gente se pregunta a veces que por qué en el mundo no todo es bueno, no todo marcha bien, perfecto, como debería ser. Entonces, fíjense ustedes que acá se nos dice que al estar Dios identificado con el cosmos, ahí está incluida la presencia del mal también, el bien y el mal. Entonces, al ser el bien y el mal parte integral de un universo que está fusionado con Dios, que es uno con Dios, nosotros debemos reconocer al mal como parte de la realidad, como parte de la existencia, y no nos queda más que amoldarnos a esta presencia y tratar de sacar provecho en el sentido de conocerla, de manejarla de una forma un poco más adecuada. Entonces, es importante esto porque es como la aceptación de lo inevitable, así como nos dice el título o parte del título de esta disertación. Y es algo que en algunas formas posteriores, filósofos, pensadores, nos han dejado también como punto de reflexión. Es algo así como que entendamos que no todo puede ser bueno, que hay cosas malas, pero que tampoco todo es malo. Entonces, aceptémoslo de una vez por todas. Las cosas malas, las cosas negativas son parte de nuestro mundo. Asumámoslas, conozcamos mejor
cómo es esa dinámica, esa presencia del mal y cómo debemos manejarnos frente a ella. Y uno de esos aspectos es el hecho de comprender que nosotros lamentablemente no podemos controlar todo. Hay cosas que escapan a nuestro control y que por esa misma razón tenemos que aceptar también eso. Y esto de alguna manera nos lleva a la idea de que no siempre, por ejemplo, vamos a poder lograr lo que queremos, no siempre vamos a lograr que las cosas nos salgan como deseamos. Y que por muy felices, por muy alegres, por muy positivos que estemos en un momento determinado, el mal como parte de la realidad de la que nosotros somos parte, valga la redundancia, ese mal siempre va a estar presente. Y los estoicos lo ven como algo necesario también. No solamente el mal tiene en ellos un carácter de inevitabilidad, sino también de necesariedad. ¿Por qué y para qué? Crisipo en De Providentia nos da un ejemplo de esto. ¿Cómo podríamos captar lo que es la justicia si no hubiera injusticia? Por ejemplo, el camino será minimizar el dolor, buscando la impasibilidad ante las circunstancias y no aceptar el mal como último desorden. Profundizando en el autocontrol ante el dolor interno o externo, tendremos el camino que nos lleva hacia la ataraxia. Esta ataraxia es un nivel de impasibilidad, de tranquilidad, de serenidad, pero no, y fíjense bien que esto ya está explicado acá, no aceptar la presencia del mal porque sí, no resignarnos a él, no decir, bueno, si existe el mal, pues ¿qué puedo hacer? Démosle cabida. No, no se trata de eso. Parte de nuestra función y parte de nuestros objetivos, y acá nos queda claro, es minimizar el dolor. Como se ha dicho en varias oportunidades, nosotros no podemos controlar todo. Muchas cosas escapan a nuestra capacidad. Pero lo que sí podemos controlar es la forma como pensamos frente a este tipo de situación tan indeseable que se nos presenta a veces. ¿Cómo lo vamos a asumir? En Cartas a Lucilio, Séneca hace una reflexión muy importante cuando hubo esta erupción del volcán Vesubio, ¿ok? Y él decía que, porque mucha gente se iba del sitio donde el volcán hizo erupción, acabó con la ciudad, prácticamente destruyó todo, y la gente se iba buscando un lugar más seguro. Y Séneca le escribía a Lucilio, le decía, no, nosotros no estamos seguros en ninguna parte. Aquí el mal tiene una forma, allá tiene otra, más allá tiene otra. Donde vayamos, siempre nos vamos a enfrentar a la posibilidad del riesgo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lidiar con esta situación. ¿Cómo nos vamos a comportar ante esa presencia permanente de la posibilidad del mal? Entonces, es manejarlo, es minimizarlo. Entonces, no estarnos preguntando que por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué este mundo es tan injusto, las personas, la realidad, por qué no hay una felicidad que sea permanente. Eso que nosotros pedimos es prácticamente expresión de naturaleza de un mundo que no existe, porque ese no es nuestro mundo.
En nuestro mundo el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, la angustia son una constante. Y entonces, fíjense ustedes en esto, el dolor ya no es un desorden, sino que se integra dentro de la armonía universal. Y al tener sentido adquiere significado. Si nosotros le encontramos un sentido al dolor, si le encontramos un significado, quiere decir que lo comprendemos mejor como parte de la realidad. Y quiere decir que estamos en más capacidad para manejarlo, para coexistir con él, para lidiar con él. Pero saquémonos de la mente esa idea de que qué bonito sería el mundo sin dolor, sin sufrimiento. Ese no es nuestro mundo. Entonces, el pecado se cimenta en no actuar según la razón, que es la que nos guía hacia lo global, liberándonos de lo particular. Nosotros somos parte de una universalidad. Nosotros nos fundimos como parte de esa realidad universal. Ese ego nuestro, ese yo que tanto queremos destacar, sí es verdad, existe. Pero no es lo que más destaca, no es lo más importante. O quizá para decirlo de una manera más precisa, no es lo único que importa. No, tenemos que mirar a nuestro alrededor también. Entonces a mí me parece demasiado útil esta reflexión, porque si me tocara resumirla, yo diría simplemente, no nos queda otra. Aceptemos la naturaleza de nuestro mundo. Aceptemos que vivimos en medio de una dualidad permanente de posibilidades positivas y negativas. Y aceptemos también la tarea de prepararnos desde la razón para confrontar ese dualismo y para entender que el bien y el mal viven como complementariedad. Yo preferiría verlo de esa manera, como complementariedad y no como enemigos, no como opuestos radicales que se combaten el uno al otro. No, porque cada uno cumple su función y cada uno nos ayuda a darle sentido a la existencia y a dar forma a nuestros propios objetivos, a nuestro propio proyecto de vida. Y lo primero que nos dice el estoicismo es eso. No nos queda de otra. Aceptemos el mal como algo inevitable y vivamos en consecuencia. Pero no vivamos mortificados. No, Señor, no se trata de eso. Bien, ahora, ¿qué podríamos decir nosotros desde la perspectiva del estoicismo sobre la naturaleza del mal? Primero, no es una entidad. El mal no es una fuerza externa o un ente maligno en sí mismo. O sea que el mal no tiene una presencia propia, vamos a decirlo así. Es una desviación de la naturaleza, un error de juicio o una falta de virtud. Acá nos encontramos con algo que ya habíamos visto en Aristóteles, en Platón. ¿Cuándo se presenta el mal? Cuando nos manejamos sobre todo en medio de la ignorancia, cuando equivocamos nuestras decisiones. Ahí es cuando el mal se manifiesta. Entonces fíjense ustedes lo interesante que es esto, ¿no? Entonces el mal es prácticamente una consecuencia. Tercero, surge de la ignorancia. El mal nace de la ignorancia, de la razón universal y de la propia naturaleza. Ya yo lo explicaba anteriormente. Dediquémonos en la medida de lo posible a conocernos nosotros mismos, a conocer la realidad, a comprenderla. Hay dos de las cosas que más hacen sufrir al ser humano son la ignorancia, pero también el apego. Estas dos cosas, la ignorancia y el apego. Ese excesivo apego a lo material, el apego a la vida incluso.
esa postura nuestra tan negativa, tan inútil de preguntarnos que por qué tenemos que morirnos, por ejemplo, algo que no tiene sentido desde ninguna perspectiva. Porque es como decir que no entendemos nuestra naturaleza finita. Ahora bien, causas del mal. Emociones negativas, el miedo, la ira, la envidia y otras emociones negativas nublan el juicio y llevan a acciones perjudiciales. Nuevamente el mal como consecuencia, como expresión de error, de malas decisiones, de pasos equivocados, de irracionalidad, de emocionalidad, de alejamiento del pensamiento racional. Porque fíjense ustedes lo que se nos menciona aquí: miedo, ira, envidia, ambición, diría yo también, apego a lo externo, el deseo excesivo por bienes materiales, fama o placer conduce al sufrimiento cuando no se obtienen. Hay gente que se frustra y vive en un sufrimiento permanente. Entonces, no disfruta lo que tiene deseando lo que probablemente nunca vaya a tener. ¿Por qué? Porque aquí está muy claro: deseo excesivo. Es natural que queramos tener cosas, que queramos vivir mejor en todo sentido, que queramos ser más poseedores de, pero ¿hasta qué punto? ¿Dentro de qué posibilidades? ¿Qué de todo lo que ambicionamos permite nuestro contexto, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de actuar? Hay que tener cuidado con eso. Juicios erróneos. Al juzgar las cosas como buenas o malas en sí mismas se genera sufrimiento innecesario, porque nosotros todos queremos verlo así como desde una perspectiva a veces, yo diría que exageradamente moral. Yo quizá también caería un poquito en eso. Entonces pues no podemos juzgar cada cosa en sí misma. Hay personas que dicen: qué dañino, qué perjudicial es el licor, cuánto daño le hacen las drogas al mundo, cuántas personas mueren por ambición. No, ni las drogas, ni el alcohol, ni las cosas materiales que ambicionamos en exceso son malas en sí mismas. Eso de esa manera no existe. Lo malo o lo bueno que se pueda derivar de nuestra relación con el entorno es una consecuencia de cómo nosotros actuamos. Ese es el punto de partida: cómo pensamos y cómo actuamos. Si tomamos buenas decisiones, las cosas la mayoría de las veces deberían salir bien. Si tomamos malas decisiones, las cosas la mayoría de las veces deberían salir mal. Ahora, hablemos de consecuencias del mal. Bueno, sufrimiento, indudablemente. El mal genera sufrimiento tanto para uno mismo como para los demás. Si obramos mal, pues no podemos esperar que nos vaya bien. Pues si obramos mal, estamos tomando decisiones equivocadas, y una decisión equivocada no va a derivar en un buen resultado. Alejamiento de la naturaleza. El mal nos aleja de la armonía y el orden natural del universo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos mal de forma intencionada, estamos yendo prácticamente contra el orden, contra la armonía establecida. Estamos siendo expresión de caos. Impedimento para la felicidad. El mal obstaculiza la búsqueda de la verdadera felicidad y la eudamonía. A veces, lamentablemente, somos capaces de destruir nuestra vida completa por un simple momento de goce o placer sin medir las consecuencias. Y lamentablemente eso pasa de una forma constante. Hay que tener cuidado. Recordemos a Aristóteles, ¿no? Con su media dorada. No excedernos ni por omisión ni por acción. Siempre buscar el equilibrio. Suena trillado, repetitivo, pero es que sigue pasando. ¿Cómo vemos nuestro mundo hoy en día? Y si nos ponemos a analizarlo de una manera sencilla, desde el simple sentido común, nos damos cuenta que la forma como vivimos es una consecuencia absoluta
de la manera como hemos pensado y como hemos actuado, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A nadie. Así de sencillo. Entonces, por eso, y yo insisto en esto, por eso desde el estoicismo se nos invita a comprender que el mal es parte de la vida, de la realidad, pero esa comprensión y esa conciencia nos compromete inmediatamente a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para evitarlo, para minimizarlo. Y el día que no lo podemos evitar, que no lo podamos evitar, que no lo podamos minimizar, el día que nos alcance con sus consecuencias, el día que suframos, que nos duela algo física, emocionalmente, el día que nos sintamos acorralados y que las circunstancias rebasan nuestra capacidad, tengamos un poquito de calma, de serenidad y no andemos preguntándonos por qué a mí, porque la pregunta en sí misma no tiene sentido. ¿Cómo superar el mal? Fíjense ustedes esto, ¿no? Primero que nada, virtud. Cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. ¿Por qué? Porque todas estas virtudes son un conjunto de elementos que hacen una especie de armadura constituida por herramientas que o nos alejan de la posibilidad del mal o nos ayudan a confrontarlo de mejor manera cuando sea inevitable. Eso en primer lugar. Segundo, aceptación. Aceptar lo que está fuera de nuestro control y enfocarse en lo que podemos cambiar. Ya, yo lo dije anteriormente, todo no está bajo nuestro control, bajo nuestras riendas. Hay cosas que escapan. Pero nosotros podemos hacer una parte y es ayudar a cambiar lo que podemos cambiar. Y eso sumado a lo que haga el otro y el otro y el otro, toda esa suma de esfuerzos crean una muralla, un muro de contención para minimizar el mal, el sufrimiento. Tercero, razón. Utilizar la razón para guiar nuestras acciones y tomar decisiones sabias. Hay personas que en momentos de rabia acaban con el mundo, con la boca. Matan, maldicen, reniegan. Se convierten prácticamente en una brasa. Y cuando pasa esa efervescencia, esa erupción emocional, están más reducidos o están reducidos en todo sentido, porque esa ira, esa emocionalidad, lo que ocasiona es desgaste, perdición. Entonces por eso aquí se nos dice que apeguemos o que nos apeguemos o apelemos a la razón para guiar nuestras acciones y tomar decisiones sabias, ser muy reflexivos, pensar muy bien antes de dar cada paso. Entonces fíjense ustedes, virtud, aceptación, razón, y viene un último elemento como propuesta para superar el mal, la indiferencia. ¿En qué sentido? Cultivar la indiferencia hacia las cosas externas y los bienes materiales. Pero acá, cultivar esta indiferencia es simplemente no apegarnos de manera excesiva a las cosas materiales. No es que no podamos desear tener algo, pues todos tenemos derecho, ¿ok? Pero también entender que no es lo mismo el deseo que la posibilidad de tener las cosas, que no todo lo que deseo puedo tenerlo. Entonces, si no puedo en un momento determinado hacerme de algo que quiero tener, no convertir eso en sufrimiento. No, eso no puede ser tampoco. A mí me preguntaba alguien en una oportunidad, porque yo colecciono música rock en CD, en long plays. Me gusta, me encanta, desde que tenía 12 años de edad. Y a mí alguien me preguntaba en un momento determinado, me decía, ¿qué hace usted cuando quiere un CD o un long play y no lo puede comprar?
y yo le digo paso de largo, disfruto los que tengo y ya llegará el momento de comprar otro, porque si me estanco ahí, ni voy a disfrutar los que tengo, ni voy a generar posibilidades para comprar otras cosas a futuro. O sea, tengo que ser equilibrado. Hay cosas impresionantes como piezas de colección que uno quisiera tener, pero cuestan mucho dinero. Y si uno no puede, entonces ¿para qué? O sea, no le podemos dar la espalda a aquello que podemos disfrutar para estar añorando lo que probablemente nunca tengamos, porque eso es antinatural. Eso no es racional, eso es emocional. Entonces, bueno, fíjense ustedes qué interesante esta perspectiva del mal desde los estoicos, aceptarlo como parte de la realidad, lidiar con él, hacer todo lo posible por cambiar lo que se puede cambiar, tener serenidad y aceptación ante lo que no se puede cambiar, cultivar virtudes, apegarnos a la razón, no ser apegados excesivamente a lo material. Y los estoicos de alguna manera dentro de esa perspectiva de que Dios es uno con el universo por un lado, pero más allá de que Dios sea uno con el universo también trasciende, destaca sobre ese universo mismo al que Él está integrado. Bueno, tomar todo eso como base, como un elemento, como un argumento para buscar la forma de vivir mejor. Entonces recuerden, no se trata de aspirar a un mundo sin mal, eso no es posible. Se trata de aceptar el mal como parte de la realidad y lidiar con él. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, esta era mi disertación del día de hoy, porque sigo desarrollando los contenidos sobre el tema del mal, hoy desde la perspectiva del estoicismo. Entonces, bueno, suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan y como les digo siempre, chao, chao.